científicos de la actualidad, su origen se remonta a principios del siglo VI, con el auge de la revolución industrial y la creciente fascinación por la tecnología y la ciencia. Uno de los primeros y más influyentes trabajos en el género fue Frankenstein de Mary Shelley, publicado en 1818. Esta novela de terror gótico cuenta la historia de un joven científico que crea vida artificial y se enfrenta a las consecuencias morales y éticas de sus experimentos. La obra de Shelley estableció muchas de las convenciones temáticas y estilísticas de la ciencia ficción, incluyendo la exploración de las implicaciones éticas y sociales de los avances científicos. A lo largo del siglo VI, la ciencia ficción se expandió en popularidad, especialmente entre los lectores jóvenes. Jules Verne, un autor francés, fue uno de los escritores más influyentes de la época, con obras como 20.000 leguas de viaje submarino y Viaje al centro de la Tierra. Las obras de Verne se centraron en la exploración de mundos desconocidos y en la aplicación práctica de la tecnología, y se inspiraron en gran medida en los avances científicos y técnicos de la época. En la década de 1920, la ciencia ficción se convirtió en un género reconocido y distinto, y los autores comenzaron a centrarse en la exploración de mundos futuros y en la especulación sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Uno de los autores más influyentes de este periodo fue H. G. Wells, con obras como La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Las obras de Wells se centraron en la especulación sobre la evolución futura de la humanidad y en la exploración de las posibilidades de viajar en el tiempo y en el espacio. Durante la década de 1930, la ciencia ficción se convirtió en un género popular en revistas pulp, y muchos autores comenzaron a explorar temas, como los viajes espaciales, la colonización del espacio y la vida en otros planetas. Isaac Asimov fue uno de los escritores más influyentes de la época, con obras como Fundación y Yo, Robot. Las obras de Asimov se centraron en la exploración de posibles futuros distópicos y en la exploración de los límites de la inteligencia artificial. En las décadas siguientes, la ciencia ficción se convirtió en uno de los géneros más populares en todo el mundo, y los autores continuaron explorando temas como la colonización espacial, la inteligencia artificial, la vida extraterrestre y las posibilidades de viajar en el tiempo. Eras de la ciencia ficción del siglo XX en general. Se pueden identificar tres eras principales en la ciencia ficción del siglo XX. Era pulp, de 1900 a 1930. Esta era se caracteriza por la publicación de revistas de ciencia ficción baratas y de baja calidad, llamadas pulps. Estas publicaciones se centraban en historias de aventuras espaciales y en personajes estereotipados. Autores destacados de esta época incluyen H. G. Wells y Edgar Rice Burroughs. Era dorada, de 1930 a 1960. La era dorada se caracteriza por una mayor sofisticación literaria y por un enfoque en ideas científicas y sociales más complejas. Los autores de esta época, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Roberta Heinlein, escribieron obras que exploraban temas como la inteligencia artificial, la exploración espacial y las relaciones entre humanos y extraterrestres. Nueva ola, de 1960 a 1980. La nueva ola se caracteriza por una mayor experimentación literaria y por una exploración más profunda de temas sociales y políticos. Los autores de esta época, como Ursula K. Le Guin y Philip K. Dick, utilizaron la ciencia ficción para cuestionar las convenciones sociales y políticas de su tiempo. Autores destacados de ciencia ficción desde la década de 1940. La ciencia ficción ha tenido muchos autores destacados desde la década de 1940 hasta la actualidad. A continuación, te presento algunos de los autores más destacados de ese periodo. Isaac Asimov, considerado uno de los tres grandes de la ciencia ficción junto a Roberta Heinlein y Arthur C. Clarke, Asimov escribió obras como la trilogía de la Fundación, Yo, Robot y Los propios dioses. Sus historias se centraron en la ciencia y la tecnología, y su estilo de escritura era conocido por ser muy accesible para los lectores no especializados en ciencia. Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, Crónicas marcianas y El hombre ilustrado, Bradbury se especializó en la exploración de temas como la libertad, la censura y la naturaleza humana en un futuro distópico o en mundos alienígenas. Roberta Heinlein, autor de obras como Starship Troopers, Stranger in a Strange Land y The Moon is Earth's Mistress, Heinlein se enfocó en temas políticos, sociales y tecnológicos en sus historias. También fue conocido por su estilo de escritura directo y claro. Arthur C. Clarke, autor de 2001, Una odisea del espacio. Clarke es considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX.
Sus historias abarcan temas como la inteligencia artificial, la exploración espacial y la evolución humana. Úrsula K. Le Guin, autora de La mano izquierda de la oscuridad y El ciclo de Terramar, Le Guin fue una de las principales escritoras de ciencia ficción feminista y sus obras se enfocaron en la exploración de la identidad de género y la crítica social. Philip K. Dick, autor de obras como Sueñan los androides, con ovejas eléctricas, que inspiró la película Blade Runner, y Ubik, Dick se especializó en la exploración de la identidad y la percepción humana en un mundo de realidades alternativas y tecnologías avanzadas. Frank Herbert, autor de Dune, Herbert creó un universo ficticio, complejo y detallado que se convirtió en una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia. Estos son solo algunos de los muchos autores destacados de ciencia ficción desde la década de 1940. Cada uno de ellos ha dejado un legado duradero y ha influenciado a generaciones de escritores de ciencia ficción. Muchas gracias por tu atención y apoyar al canal.